Buenísima. Muy bien. Estamos en el estudio del libro de Efesios. Y el título de la serie de prédicas se llama En Cristo. Hoy abordaremos el pasaje de Efesios 4, del 17 al 32. Pero antes de ir a ello, tengo una pregunta. ¿Cuántos de ustedes dijeron malas palabras esta semana? Muy bien, qué buena honestidad. Era una pregunta para reflexionar. Todos honestamente se confesaron. Bueno, oremos y vámonos. Ya, eso era todo. Muy bien, ok. Bueno, es todo un tema, las malas palabras, ¿verdad? Este pasaje nos llama hoy a reflexionar al respecto y es importante el cómo hablamos. Dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Pastor, no me pegue ese leñazo. No soy yo, es la palabra de Dios. Eso es lo que dice. Entonces, cuando venimos a la palabra de Dios apunta, cuando se refiere a nosotros, directamente a nuestro corazón directamente, ¿verdad? Toda la Biblia se trata de Cristo y su obra por nosotros. Pero cuando la palabra de Dios habla, apunta a nuestro corazón, ahí directo. El pasaje de hoy, voy a tratar de tener un tono de voz salido de mí, porque el pasaje de hoy es totalmente confrontativo, pero, gracias a Dios, profundamente transformador. Y espero que así sea. Entonces, otra pregunta. Ustedes saben que yo soy muy preguntón. ¿Cuántos conocen personas que dicen ser cristianas, pero en su vida diaria no hay diferencia, no se nota? No se nota. Nadie nota la diferencia. Inclusive la gente se sorprende cuando, mira, aquel saliendo de una iglesia. Interesante. Vamos a hacer otra pregunta entonces. ¿Cómo se debería de ver o hacer notar una persona cristiana? ¿Por qué debería ser diferente? Yo recuerdo en uno de los tantos trabajos que he tenido, una vez hice un comentario a raíz de un chiste que había en el grupo de trabajo en el que estábamos. Inmediatamente el que estaba diciendo el chiste me volvió a ver y me dijo, ya, ¿y no que usted es cristiano? Yo me quedé así como, ¿sí? ¿Verdad? Y no dije nada malo, solo me reí de lo que ellos estaban riendo, que era totalmente ofensivo, para nada edificante. ¿Y por qué la gente tiene expectativas de que si alguien es cristiano actúe diferente? Volvamos a la raíz de la palabra cristiano, ¿verdad? Cristiano fue un apodo que se le puso a los seguidores de Jesucristo, que significa pequeños Cristos, o sea, que andan como Cristo, que siguen tanto a Cristo y aman tanto a Cristo y entienden lo que Cristo hizo por ellos, que actúan como Cristo. De ahí viene. Pero bueno, déjenme revisar un momentito la batería de este asunto. No, todo bien. Que sentí como que se me cortaba un poquito, pero todo bien. Entonces, nosotros vivimos en una región, se me sale el tico, región, en el que, y digo región refiriéndome a todos los contextos que habemos aquí de los cuales todos venimos, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Colombia, Brasil, Latinoamérica en general, ¿verdad? Venimos de una región marcada por muchísimos contrastes. ¿Saben qué es un contraste, verdad? Un contraste es cuando se dice que somos algo, pero actuamos y nos vemos diferente, ¿verdad? Somos una familia, pero nadie se habla en la familia. Por ejemplo, eso es un contraste, eso está raro, pero sucede. Ahora, en nuestros países, en nuestra región, en nuestros pueblos, se habla de fe en Dios, pero también se nota la corrupción, la violencia, la doble moral o la doble vida, por decirlo así. Palabras que hieren,
maltratan, hogares fracturados. Muchos dicen yo soy cristiano, pero su manera de vivir no refleja a Jesucristo. Y en nuestros países es muy común escuchar, yo creo en Dios, como para decir, déjame en paz, no me hable más del tema. Yo creo en Dios. También es común escuchar decir, yo soy cristiano, yo creo lo que Cristo hizo. Inclusive, abogamos a veces a la religiosidad. Yo voy a la iglesia, ¿verdad? Yo voy a la iglesia, zafo. Pero la pregunta no es cómo lo decimos o lo que decimos, la pregunta es cómo lo vivimos. Esa es la pregunta. Usted dice, creo en Dios, ¿cómo vives eso? ¿En cuál Dios? ¿El Dios de la Biblia revelado? ¿El Creador? Que desde antes de la creación hizo un plan de salvación para usted y para mí. Porque aquí está la tensión, hermanos. Aquí hay una gran tensión. ¿Es posible estar en Cristo y seguir viviendo como antes? Eso es de tensión, ¿verdad? Obviamente el apóstol Pablo va a responder claramente que no es posible. Ahora, recuerden que soy firme creyente de los procesos. De negro a blanco hay una escala de grises, ¿verdad? También creo que hay veces nos estancamos. Y voy a decirlo intencionalmente. Pero, como nos dijo el pastor David la semana pasada, aquí en esta carta de Efesios, los 3 primeros capítulos habla doctrina, verdades, recordatorios fundamentales de la obra de Jesucristo para nosotros. Doctrina, lo que Dios hizo por nosotros. Y del 4 en adelante se vuelve práctico. Es ok. ¿Conocemos esta verdad? ¿Cómo debemos vivirla? Por eso les digo que este pasaje es totalmente confrontativo. Y por eso también les digo que lo vamos a abordar con la delicadeza y cuidado que éste se merece. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no son simples reglas morales. Si lo vemos como reglas morales, volvemos a centrarnos en nosotros. Humanismo, moralismo, yo soy Dios, yo soy lo más importante. Yo me salvo a mí mismo. Arrogancia y orgullo pecador. No son reglas morales, no es moralismo, no es humanismo. Es una llamada radical a vivir una vida radical en nuestra radicalmente nueva identidad que tenemos en Cristo. Tómenlo así. Entonces, lo que vamos a ver hoy a través de este pasaje es que el que está en Cristo no puede seguir viviendo como antes. Se debe de notar una diferencia, ¿verdad? Desde el corazón. El que está en Cristo no solo cree diferente, vive diferente, abandona su vieja vida y refleja a Cristo en lo cotidiano, en su diario vivir, ¿verdad? En su monólogo interno, por decirlo así. Entonces, acompáñenme y leamos. Si no tiene una Biblia a mano, puede seguir la lectura acá en la pantalla y yo voy a leer directamente aquí para ustedes. Versículo 17. El título del sermón de hoy es dejar el viejo yo y vestir a Cristo. No es que usted viene y viste a Cristo como si fuera algo que usted viste, sino que usted toma a Cristo y se lo pone, ¿verdad? Vestir a Cristo. Leamos versículo 17 del capítulo 4 de Efesios. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Estos después que perdieron toda sensibilidad se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza.
pero vosotros no habéis aprendido así sobre Cristo. Si en verdad lo habéis oído y habéis sido en él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está corrompido por los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y sanidad de la verdad. Por eso, desechando la mentira, hable la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros de unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. O sea, enójese, pero no peque. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den lugar al diablo. El que robaba, no robe más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de su boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no entristezcan el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sean bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Ok, tengo 3 puntos principales sacados de la lectura. Voy a pasar por los 2 primeros puntos y después me voy a enfocar en el tercero. El punto número 1 que está en sus boletines. Si alguno no tiene un boletín, levante la mano para que pueda seguir y nosotros ya le vamos a hacer llegar uno. Ari, si puedes, ahí. Muy bien, ¿alguien más con un boletín? ¿Todos en orden? Bien. Entonces, punto número 1. Sin Cristo, una vida vacía, aunque parezca normal. Vean que Pablo empieza diciendo en el versículo 17, esto digo y requiero en el Señor que ya no anden como los otros gentiles. La versión Reina, Nueva Versión Internacional dice como los paganos, ¿verdad? Como los otros gentiles, que ya no anden como ellos. Pablo describe a los gentiles, a los otros gentiles, a los paganos que no conocen a Dios con palabras muy fuertes, separando al que está en Cristo y al que ha venido a Cristo de ellos. Y está confrontando a los que están en Cristo y les están diciendo, vean que ya no se comporten, que ya no anden, que ya no vivan una vida. Esto que dice, que ya no andéis como los otros gentiles, andar se refiere el cómo usted vive su vida diaria. A eso se refiere. El cómo usted piensa, el cómo usted se maneja en la vida en general, relaciones, negocios, etc. Entonces, hermano, y escúcheme bien porque Pablo aquí no está hablando solo de gente muy mala, de los villanos de la película. Está hablando de gente normal, común, pero sin Dios. ¿Qué dice? Dice que son de entendimiento entenebrecido. O sea, un pensamiento tenebroso, oscuro, ajenos a la vida de Dios. Dice que tienen el corazón endurecido y por eso se vuelven ignorantes. Dice que son entregados al pecado. Entregados al pecado. O sea, es gente que vive en vanidad, oscuridad, ignorancia y dureza de corazón, básicamente. Aquí no solo se está hablando de conducta, sino también de una condición espiritual. Eso es así. Recuerden que les dije que la Biblia apunta al corazón. El corazón es lo más íntimo de su ser, donde usted conecta con Dios, donde está su alma. Entonces, la raíz no es las cosas malas que hacemos. Eso no es la raíz. La raíz es que si estamos haciendo cosas malas,
reflejamos que estamos separados de Dios. Pero ¿cómo es eso? Decimos que creo en Dios. Decimos que soy cristiano, ¿verdad? En el día de hoy, usted puede conocer gente exitosa que parece tenerlo todo y pueden ser personas vacías. Inclusive muchas veces hemos venido a Cristo, hemos venido a la iglesia y en el proceso de santificación parecemos tenerlo todo, inclusive hasta servimos en un ministerio y podemos estar vacíos porque no hemos traído a Cristo todo y manejado todo lo que debimos haber traído. Hay personas exitosas pero vacías. Hay jóvenes religiosos pero atrapados en adicciones. Hay una cultura que normaliza todo lo que destruye el alma. Hermano, sin Cristo cualquier persona puede tener educación, cualquier persona puede hacer dinero, cualquier persona puede ser religiosa, pero espiritualmente sigue muerto como lo vimos en el pasaje tras anterior. La tumba, ¿recuerdan? La tumba. Y esto es importante en nuestra cultura porque ustedes saben que en nuestra cultura la gente no se considera atea. Hoy especialmente hay un reavivar del pensamiento sobre, sí existe un creador. Escucharon el testimonio del astronauta estando allá frente a la luna, pensando en lo grande que es la creación. Sí, hay un creador. La gente no se considera atea. Y la gente sabe que cuando es atea o se dice atea, y usted le pregunta, ¿y por qué si Dios no existe, estás tan bravo con Él? ¿Por qué peleas tanto contra algo que no existe? Eso es lo que pasa en nuestra cultura, en nuestras familias. Todo el mundo cree en Dios. Todo el mundo cree en Dios. Pero creer en Dios no es lo mismo que tener una vida en Dios. Porque los principados, los demonios, Satanás también cree en Dios. Y van en contra de Él. Así que, sin Cristo, una vida vacía aunque parezca normal. Y así es como lo describe Pablo, ¿verdad? En el versículo 17, 18 y 19 que acabamos de leer. Después, punto número 2, en Cristo una vida o una nueva vida o una nueva identidad en Cristo es aprendida. En Cristo nuestra identidad es aprendida, porque vean lo que dice el versículo 20 que leímos. Dice, me perdí, aquí estoy, ya llegué, pero ustedes no han aprendido así sobre Cristo. Si en verdad lo han oído y han sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos, renuévense en el pensar, en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pablo nos dice que no han aprendido. Hermanos, cuando el Espíritu Santo le convence a usted de justicia, juicio y gracia, usted ya aprendió, ya entendió quién es Jesucristo y por eso entrega su vida a Él. ¿Ya me entienden? Y Pablo dice que la nueva vida se aprende. ¿De quién? De Cristo. Y Pablo no dice aprendieron doctrina. Porque muchos piensan que seguir a Dios y para ser mejor tengo que ser un teólogo bravísimo. Y no.
Pablo no dice aprendieron doctrina. Muchos piensan que para servir a Dios tienen que ser teólogos. No. Tienen que tener un corazón rendido al Señor. Y empezar a vivir eso en su casa. ¿Aprendieron reglas? No. Pablo no dice eso. Tampoco dice aprendieron religión. Tampoco dice eso. ¿Qué dice? ¿Aprendieron a quién? A Cristo. Aprendieron a Cristo. Cristianismo no es solo información. Cristianismo es una relación. Cristianismo en la vivencia personal es transformación basada en la unión con Cristo. La Biblia dice, confiese sus pecados, arrepiéntase de ellos. Entonces, si yo vengo y ante la presencia de Cristo entiendo, wow, man, yo estoy sucio. Soy bueno porque Dios me ha dado cosas buenas, pero estoy incompleto espiritualmente, necesito de la obra de Jesucristo. Cuando vengo a Cristo, entonces empiezo una relación con Él, empiezo a conocerlo cada vez más, ¿verdad? Y empiezo a tratar por todas mis fuerzas de cambiar mis hábitos y vivir una vida conforme a Él. Como cuando usted se casa. ¿Okay? Hoy vi un post, creo que fue hoy, muy divertido. Decía, amigos, aprovechen la soltería, porque hoy día hay muchos que están pidiendo permiso para ir a surfear. Un chiste pastoral, ríense, era divertido supuestamente. Y era una surfista, no un surfista, perdón. No, mentiras. Hermanos, cuando usted se casa, su vida cambia, su identidad cambia, su tiempo libre cambia, su economía cambia. Todo es compartido. En muchos países cambia el apellido, ¿verdad? Es divertido. Muchas veces a mi esposa le han dicho Andrea Corrales. Corrales es mi apellido, ¿verdad? Y no hay problema con eso. Entonces, cuando alguien se casa, no solo cambia su estado civil, cambia su manera de vivir. Lo mío es tuyo. Tus metas son las mías. Mis metas son las tuyas. La economía es compartida. Todo cambia. ¿Ustedes creen que yo, antes, bueno, por mi forma de ser, yo no gastaba plata en ropa? Yo como hombre, gastar plata en uñas y en pelo. Pero tengo más o menos 26 años de invertir en esas cosas. ¿Verdad? Y está bien. Hermanos, la toma de decisiones cambia. Si yo voy a tomar una decisión, es una decisión en conjunto. Si voy a tomar una decisión solo, cuando estoy en el matrimonio, es porque bendice a mi pareja primero que todo. Agrada a Dios y bendice a mi pareja. Ustedes han escuchado decir, ¿verdad? Me han escuchado decir que la vida cristiana no es de balances. No existe tal cosa en la vida cristiana. Son prioridades. Y si usted es casado o casada, primero está su marido, su mujer. Segundo, si tiene hijos, sus hijos. Y después de ahí en adelante. Y hay gente que me dice, ¿y Dios? Dios es el centro de todo. Yo no puedo poner a Dios, a mi esposa, a competir con Dios. Dios es el centro de mi vida. Es el centro de mi hogar. Es el centro de mi matrimonio. Así que cuando yo ando en los torneos, en el ambiente surfing, ahora en los surfing nights, que hacen como uno al mes y yo ando como juez ahí, ese ambiente no es el ambiente que tenemos aquí, pero Cristo es el centro de mi vida. Y el que se arrima se embarra. ¿Me entiendes? La vida cambia. Se vive con una nueva identidad. Ahora es Don Gustavo Corrales. Estado civil, casado. Así debe ser la vida con Cristo, pero infinitamente más profundo. Infinitamente más profundo.
mucho más profundo. Pablo usa 3 imágenes que vemos aquí en estos versículos siguientes. Él dice, despojarse del viejo hombre. Como cuando nos casamos, ya no somos solteros, entonces no podemos vivir como solteros. Cuando me caso, mis ojos y mis pensamientos en cuanto a las mujeres serán por el resto de mi vida para una única mujer, mi esposa. Punto. Cuando yo me caso, los únicos deseos, pensamientos y vista serán para un único hombre, hablando como mujer. Para mi esposo. Cambia su estilo de vivir, de vida. Entonces, el como usted antes galaneaba y era amable para tratar a las otras mujeres, cambia. Ahora hay una distancia, un respeto, todo cambia. El cómo usted aborda las otras cosas como cristiano que no son de Cristo, usted les guarda distancia. Y a lo de Cristo me someto. ¿Por qué creen que? Bueno, es un pasaje, no me quiero adelantar, que está más adelante en Efesios, al cierre de la carta, casi en Efesios 5:22. Sométanse los unos a los otros. ¿Y qué sigue diciendo? Esposas, sujétense a sus maridos como al Señor. Su relación con su esposo va a depender de cómo está su relación con Dios. Básicamente. Y el sujetarse no es que haga todo lo que él le diga, aunque le den sopa de muñeca. No. El sujetarse es agárrese de ese hombre como algo que es suyo. No lo suelte. Cuídelo, protégelo, sírvalo. Jálele las orejitas. También. Porque es suyo. ¿Verdad? Y después dice, esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, entregándose y sacrificándose por ella para presentársela limpia y sin mancha. Mujeres solteras, no se metan con un hombre que no está dispuesto a sacrificarse por usted. No se meta con un hombre que quiere seguir la vida de soltero cuando esté casado. Elija bien. Elija bien. Viceversa para los hombres, ¿verdad? Elija bien. Ahora, hay algo que no es automático y no es opcional. Cuando estoy en Cristo, y vengo a Cristo, lo único automático que sucede es algo que se llama la justificación, ¿verdad? El perdón de mis pecados, mi condición ante el Dios Padre, gracias a la obra de Jesucristo. Recuerden que cuando Dios lo ve a usted, si usted está en Cristo, lo ve por lo que Cristo ha hecho por usted. ¿Me entienden? Entonces, no es automático. El vivir una vida en Cristo, el despojarse del viejo hombre, el renovar la mente, como dice ahí, y el vestirse del nuevo hombre en Cristo, requiere de una decisión diaria. Es levantarme todos los días. En el proceso es cada 5 minutos. Uy, que yo ya soy cristiano. Uy, que yo ya soy cristiano. ¿Te ha pasado que vienes, como decimos los panderetas, de victoria en victoria, ¿verdad? Portándose bien, toda la cosa, y por allá se topa un grupo de compas y usted hasta cambia la manera de caminar. ¿Y hay qué más? Uy, suave, que yo era cristiano. ¿Todo bien? ¿Cómo están, hermanitos? Pura vida. No es automático. Es un proceso intencional que requiere constancia. Usted sabe que Satanás quiere embarrarte tu pasado. Satanás quiere engañarte. Les he dicho 1 y 2 veces que el arma más brava de Satanás es el desánimo. Ni siquiera las tentaciones. Las tentaciones es algo que viene consumado de pecados no confesados. Es el desánimo. El hacerte creer que no vales nada, que sos hipócrita, que para qué vas a la iglesia. Ese tipo de cosas. Ella ya no te ama.
fíjate en otra mujer, qué sé yo. El desánimo. Y por eso necesitamos ser muy constantes e intencionales a venir a Cristo, a venir a Dios todos los días y recordarme que yo peleo desde la victoria y no por la victoria, porque Cristo ya venció a este mundo. Cuando usted toma una identidad desde lo que Cristo hizo por usted, su forma de pensar ha de cambiar y te tiene que dar hambre de conocer aún más lo que Cristo dice sobre usted y quién es usted. Hermanos, no es opcional. No es opcional porque estar en Cristo tiene que ser una vida que da evidencia real de que está en Cristo. Evidencia real, integral, mente, cuerpo, alma. Entonces, ser cristiano no es simplemente ir a la iglesia y decir yo creo en Dios, postear versículos en redes sociales, ¿verdad? Es vivir una vida nueva porque estás unido a Cristo. Y esto significa algo muy claro. No podés decir Cristo me salvó y seguir viviendo en el mismo charco de antes. No podés decir Cristo me salvó y seguir teniendo los mismos hábitos. No podés decir Cristo me salvó y seguirse metiendo en los mismos lugares que se metía. No podés decir Cristo me salvó y seguir en las adicciones que te gobernaban antes. No podés decir Cristo me salvó y no demostrarlo. Eso es una contradicción. Que desgraciadamente el mundo la normaliza. El mundo la normaliza. Punto número 3. Este es el último punto al cual le voy a dedicar un poquito más de atención. Versículos 25 al 32, los vuelvo a leer. Dice, por eso, desechando la mentira, hable cada uno la verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den lugar al diablo. El que robaba, no robe más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida, malas palabras, ninguna palabra corrompida, ofensas, ninguna palabra corrompida, chisme, ninguna palabra corrompida, murmuración, ninguna palabra corrompida, apodos que duelen, ninguna palabra corrompida salga de su boca, sino la que sea buena para edificación, construir, mejorar a la otra persona, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de redención. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sean bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándose los unos a los otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Pablo aquí baja la teología a una forma práctica, a la vida diaria. No deja el mensaje en lo espiritual abstracto. No, es súper práctico. Número 1 dice, de la mentira a la verdad. Pase de la mentira a la verdad. Cuando alguien dice una verdad que solo es 99% verdad, es una mentira porque no es una verdad completa. Cuando alguien te cuestione y diga, la verdad absoluta no existe, pregúntele de vuelta, ¿y eso es verdad? Ya eso es una contradicción. Hermanos, Centroamérica, voy a hablar de mi contexto, no puedo hablar del mundo, sufre del síndrome de la Malinche. ¿Han escuchado qué es eso? La cultura del engaño, para no irme a la historia. Otro día les cuento la historia. La cultura del engaño. La cultura del engaño. Naturalmente somos así. Cuando éramos pequeñitos, nos jalábamos una torta, hacíamos una travesura y te preguntaban, ¿quién fue? Yo no fui. Estaba así.
Ya desde ahí me andamos mintiendo por naturaleza. Se convierte en una manera, a veces en un arte, ¿verdad? Hermanos, en los negocios, ¿cuántos no hemos sido estafados? Muchas veces. Hace unos años me ofrecieron vender, ¿verdad? Que yo trabajara vendiendo. Yo tenía tan mala reputación o impresión de los vendedores que yo no quería trabajar vendiendo nada. Me negué 3 veces a decir, no, yo no voy a vender nada. No ocupo engañar a la gente, ¿verdad? Pero usted puede ser un vendedor exitoso. De hecho, todos vendemos. En el momento que usted hace una recomendación, acabo de leer su mensaje, Cristi, un poco tarde, ¿dónde queda una buena cafetería? En el momento que yo le digo, cruzando la calle por la iglesia donde don Ubaldo, ahí ya yo estoy vendiendo, estoy haciendo una recomendación, ¿verdad? Para que alguien compre un producto. Cada vez que hacemos una recomendación estamos vendiendo. Y no hay que mentir, ¿verdad? Necesariamente. Era un concepto erróneo por algún trauma que yo tenía de los vendedores. Pero hermanos, en los negocios hay mentiras, hay engaños. En las relaciones familiares, de noviazgos, matrimoniales, laborales, de amigos. ¿Quién de aquí no hemos sido traicionados por un amigo? Que utilizó todo lo sensible que sabía de usted para usarlo en tu contra. Eran los procesos de ansiedad que los he pasado por ese tipo de cosas. Hermanos, de la mentira a la verdad. Y nos metamos en la política. Con solo decir política, ya entendemos. Municipal, consejos, etcétera, ¿verdad? El cristiano habla la verdad incluso cuando le cuesta, pero habla la verdad. Habla la verdad. ¿Dónde empezamos a hablar la verdad? En mi relación con Dios, porque de Dios nadie se burla. En el momento que usted viene a Cristo y usted empieza a mentir, usted se autodefrauda y le da campo al diablo para empezar a molestar sus pensamientos. A su esposa, usted le tiene que decir la verdad. Y esposos, tenemos que decir la verdad, pero no como se la dijéramos a otro hombre. Porque las mujeres tienen emociones y sentimientos y hormonas que nosotros no. Por eso la Biblia es clara y dice, trátela como vaso frágil. Y cuando usted le vaya a decir la verdad, inclusive de una falta suya, hágalo porque tienes que hacerlo, pero cuídela. No le suelte la sopa, como decimos, como si se la soltara un compa. ¿Me entienden? Eso es importante. Pero diga la verdad en la casa. Diga la verdad en la casa. Papás no pueden mentir a sus hijos. Tarde o temprano nos damos cuenta de lo que pasaba. Cuando yo crecí viendo a mis papás como mis héroes, y cuando cumplí los 12 y empecé a entender las cosas, me rompí el corazón de todo lo que había vivido. Hermanos, hable la verdad aunque le cueste. No haga como había un hombre que decía, yo no miento, solo acomodo la verdad. Eso sigue siendo mentira. ¿Por qué? Porque Dios no transforma versiones, Dios transforma corazones. De la abundancia del corazón habla la boca. Después el versículo 26 y 27 dice así, por eso desechando la mentira, ¿verdad? Acabamos de ver ese punto. Número 1, de la mentira a la verdad. Habla la verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros del 25. El 26 dice, airaos pero no pequéis, enójese pero no peque, que no se ponga el sol sobre su enojo ni den lugar al diablo. Ok. Somos creados con emociones y sentimientos. ¿Podemos enojarnos? Sí. Y a cada rato si quiere, porque depende de su personalidad. Enójese
todo lo que le dé la gana, pero no peque. Ahí está la aclaración, no peque. Hermanos, el problema no es enojarse, el problema es quedarse ahí, el problema es poner su atención solo en lo que te enojó y quedarse ahí sin hacer nada. Ese es el problema. Por allá en Mateo, el pasaje que vimos en la última reunión que nos reunimos los hombres, Mateo 6:24, creo que es que Jesús dice, los ojos son la lámpara del alma. O sea, la visión, la dirección interna, a lo que usted le ponga atención, así eso va a dirigir su vida. Y si usted solo le pone atención a su enojo, a la ofensa, a lo que sea, hermanos, eso es terrible. También sigue diciendo que no se ponga el sol sobre su enojo, o sea, que no se acabe el día y usted siga enojado. O sea, no hay problema en enojarse, solo no se quede ahí. Así como el día cambia, su enojo debe ser trabajado. No prohíbe el enojo, prohíbe que guardes el enojo, que alimentes el enojo. Porque eso hace que se convierta en un resentimiento. Y el resentimiento crea algo muy terrible que se llama raíz de amargura. Raíz de amargura. Y la raíz de amargura le abre la puerta al diablo, le abre la puerta a Satanás. Muchos hogares están rotos hoy mismo, no por grandes pecados, no necesariamente por eso, sino por enojo acumulado. Enojo acumulado. ¿Cuántos hogares están dañados por enojo acumulado? Esposos que no se hablan por enojo acumulado. Ustedes han visto que muchas de nuestras discusiones es para ver quién tiene la razón. Hombre, si usted está peleando con su esposa, algo que no es debido a muerte, que no empeora ni mejora su relación con Dios, sea amable antes de tener la razón y espere el momento adecuado, si su esposa está genuinamente equivocada, para hacerle ver que pueden hacer las cosas de otra manera. Y es un proceso, no es automático. Ustedes saben por qué hoy la gente tiene relaciones y hasta se casan, relaciones personales, y tienen más confianza en ChatGPT, porque es automático. Y te va a decir lo que vos querás, lo que vos le pidas. Y hay gente casándose con consolas, con cosas así. Y eso es falta de aceptación de quién es él, de quién es la persona. El problema no es enojarse, es quedarse ahí. ¿Cuántos padres están distantes de sus hijos porque sus hijos se enojaron tanto con ellos? ¿Cuántos hijos resentidos? ¿Cuántos hermanos que se odian entre sí siendo la misma sangre? El enojo es como un fuego en la cocina. Bien usado, cocina la comida, inclusive hasta convertirse en lo más exquisito, suculento, en una experiencia religiosa, como dice la canción, ¿verdad? Qué rico es comer rico. Qué rico es cuando vos comes y esa comida te genera una experiencia, ¿verdad? Hermosa. Ayer, por cierto, me comí un chifrijo. Con chicharrón que no es frito, sino ahumado. Ya les voy a vender el chifrijo, ¿verdad? El de Rancho Manuel. Fue una experiencia religiosa. Hermanos, pero un fuego mal usado quema la casa. Vive, toma vidas. Así es el enojo. Enójese, pero no peque.
No deje que el enojo tenga la última palabra sobre quién es usted, sino Cristo. Después en el versículo 28 dice, el que robaba no robe más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ok, el evangelio, ¿qué quiere decir esto? Transforma manos y transforma corazón. Manos que robaban, ahora trabajan. Corazón egoísta, ahora comparte. Pero pastor, bueno, por dicha eso no me habla a mí porque yo nunca he robado. Ok, si nunca ha robado, ¿cómo está el uso del tiempo en su trabajo? En el momento que usted no está cumpliendo con su descripción laboral, estás robando. En el momento, jóvenes, atención, Cristian, compañía, en el momento que ustedes no están cumpliendo su rol como estudiantes, como hijos, y digamos están en el cole y no cumpliendo su rol, están robando. Robar no es solo físicamente echarme a la bolsa lo que no es mío. Si yo estoy pretendiendo ser pagado por llegar a un trabajo suave donde no me exijan, donde no hay producción, donde no hay visión, donde no hay misión y visión y un montón de exigencias, ya yo no sé qué trabajo busca. Esto, hermanos, confronta una mentalidad muy latina, muy tica. Confronta la mentalidad de las regiones en las que la mayoría de la población somos clase baja y clase media, que es la cultura o la mentalidad del vivazo, de la viveza, el que se aprovecha. Pero el cristiano no vive así, porque el cristiano no busca sacar ventaja. Todo lo contrario, trabaja y no solo para sí mismo, sino para bendecir a otros. Ame al Señor su Dios, ¿verdad? Ame a los demás como a ti mismo. Pero a veces amamos a mí para amar al Señor. Y no está bien. Entonces, punto número 4 del punto 3. Versículo 29 dice, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino que la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. ¿Cuántos dijeron malas palabras? Ahora sí, nadie levanta la mano, ¿verdad? Ven, hubo una conversación hace un par de años con un joven, con una actitud de liderazgo y con una seguridad, que le estaba diciendo al grupo de jóvenes, decir malas palabras no es pecado. ¿Y dónde dejamos este pasaje? ¿Dónde dejamos el otro pasaje que dice, de la abundancia del corazón habla la boca? Yo tomé una foto de una lista, algo cómico me hizo gracia. Voy a ver si lo encuentro, así rapidito. Ay, ya sé cómo buscarlo. Sobre qué cosas podemos decir los cristianos cuando estamos enojados. Para reemplazarlo por malas palabras. Escuchen qué divertido. Normalmente, bueno, aquí hay algunos que nunca dicen malas palabras solo cuando los asustan, ¿verdad? Se les sale el francés. De una vez, ¿verdad? Bueno, usted puede decir algo como serpiente de jardín, ¿verdad? Es más santo, ¿verdad? Usted puede decir, para no madrear a alguien, puede decirle hereje, ¿verdad? Puede decirle desperdicio de barco, tierra seca, desviado, espíritu sin luz, hijo del diablo. Oigan hija de Jezabel. Vean que bravo, 70 veces descarriado. Vean que vacilón, Sansón sin pelo, por no decir que es débil.
En vez de decir que esta persona puede decir, no, este es como un animal que se quedó fuera del arca, está muerto. Y depende, ¿verdad? Como viva la persona suya, puede decir higuera sin fruto. Nada, solo me hizo gracia eso. No tienen que decirlo así, solo son formas creativas, divertidas de cambiarlo, hermano. Vea, esto es clave. Muchos no roban, pero destruyen con su boca. Muchos no roban, pero cuestionan a su líder con preguntas. Ay, pero ¿por qué el pastor no debería vestir en esos shorts? Hace mucho calor, vivimos en la playa. Hermanos, las palabras, dijo el chino, no, las palabras son como los clavos. Cuando lo saca, ya dejaron hueco. Hermanos, en nuestra cultura tenemos chisme. El querer estar informados de todo. ¿Y ustedes han jugado el jueguito de teléfono chocho? Cuando usted se arrima a la oreja del otro y le dice una cosa, ¿verdad? Y el otro no le puedes repetir, tiene que transmitir lo que entendió. Entonces usted le dijo, el jabón está resbaloso. El jamón es un baboso. Y ahí va el chisme, ¿verdad? Cambiando conforme la interpretación personal que haga una persona que no tenga contexto de lo que realmente está sucediendo y que no le importa lo que está pasando con la otra persona, pero ocupa llenarse de lo que sea información que ahí anda. ¿Saben qué? Usted me puede decir, pero yo no busco el chisme. Ok, ¿a qué se mete a redes sociales? Cuando usted se mete a redes sociales a ver y a vivir la vida de alguien que no es suyo e invertir tiempo en alguien que no, eso es chismear. Buscar meterme en lo que no me importa. El chisme es terrible en nuestra, casi dije congregación, en nuestra comunidad, en nuestra cultura. La burla, el burling, la mofa. Yo le decía a los jóvenes, es más fácil burlarse de los zapatos de uno, de la ropa del otro, que decirle, wow, qué bien te ves hoy. Qué chiva la camisa que usas hoy, me encanta tu estilo. Pero todo eso tiene que ver con un complejo. Los chismes y la burla vienen de complejos. Por lo general, son un tipo de mecanismo de defensa, porque todos estamos heridos y queremos centrar la burla y la atención en otros para no verme a mí mismo. Por eso, muchos andamos criticando constantemente hasta lo que está bien hecho. El punto negro en la sábana blanca. Yo vengo de una cultura que ustedes no se imaginan. Se pueden imaginar los que me conocen, ¿verdad? Hermanos, ¿cuántas relaciones están marcadas por palabras que nunca debieron haberse dicho? Pero ahora en Cristo, el creyente no habla sino es para edificar, construir, motivar, bendecir. Antes de venir a la iglesia hoy, ¿cómo bendeciste a la persona que está a la par suya? ¿Cuál fue su bendición para su esposo, para su esposa? Y no depende de si él te bendijo primero o lo contrario. Muchas veces podemos ser agresores pasivos. La ley del hielo. Muchas veces el no decir nada e ignorar lo que la otra persona está haciendo para hacerle sufrir es como decir muchas groserías. El mostrarse calmado como si lo que está pasando entre
estas dos personas no importa. Eso es orgullo, eso es maltrato, eso es herir. Pero el creyente habla y actúa para dar gracia, para demostrar a Cristo, no para herir. Y el punto número 5, que está en los últimos 2 versículos de este pasaje, dice: quítese de ustedes toda amargura. Recuerdo una obra de teatro que vi hace muchos años en la sabana, en uno de estos transitarte como el que acaba de pasar. Y había un personaje que se llamaba Amargarito, o Amargarita, creo que era Amargarita. Y era una persona tan amargada. Y en la casa, toda la vida después de eso, seguíamos vacilando con Amargarita. Hoy amaneció Amargarito. Y una vez Galilea, mi hija, dijo: papá, hoy el profe del cole venía Amargarito. Por decir amargadito, ¿verdad? Quítense de ustedes toda amargura. ¿Cómo se ve la amargura? Piensen cómo se ve la amargura. ¿Qué es el antónimo de amargura? Dulzura. ¿Cómo fue usted con su pareja hoy? Con sus hijos hoy. ¡Apurate que me tengo que ir! A Margarita. ¿O fue como: mi amor, acuérdese que tenemos que salir a tiempo para no llegar tarde a la iglesia? Dulce. Dijo lo mismo, pero en diferentes palabras. ¿Ven cómo cambia el asunto? Eso no quita, padres, que tengamos que ser firmes muchas veces. Porque los hijos, cuando dicen ya voy y no lo hacen, están desobedeciendo. Obediencia tardía es desobediencia. Entonces hay que enseñarles a hacer caso, ¿verdad? Pero no por ello hay que volverse el dragón de 7 cabezas del Apocalipsis. ¿Me entienden? Ok. No es lo que dices, es cómo lo dices. Acuérdense de eso. Después dice: quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, quiere decir como cuando maldices a otro, y toda malicia, cuando quieres el mal de alguien más. Antes de todo eso, que eran antes, que no tienen que hacer nada más porque son el nuevo hombre y no el viejo, sean bondadosos unos con otros. Leí un artículo sobre los tantos reclamos que hay hoy día sobre los hombres que no dan su campo a las mujeres en el bus. Se ha perdido la bondad, por ejemplo, ¿verdad? La fila. Ayer fuimos a hacer unos mandados y cedimos el campo en la fila por tantas razones, ¿verdad? Y hubo una persona que se volvió y dice: ¿en serio? Sí, pase. Ok. Se sintió como algo que no le habían hecho sentir antes, especial. Misericordiosos. ¿Qué es la misericordia? Pagarle a alguien como no se merece. Eso es misericordia. A nadie le importa la misericordia hasta que no tenga que pedir por misericordia. Y eso no está bien, porque Dios ha sido misericordioso con nosotros. ¿Cómo practicamos todo eso, pastor? Siga leyendo, yo no soy el que inventé la cosa aquí. Dice: perdonándonos unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Por eso la serie de sermones se llama En Cristo. Hermanos, este es el clímax de la cosa. Quitar la amargura, la ira, la gritería, ser bondadosos, perdonar. Esto es el punto, perdonar. Si usted no perdona, si no pide perdón, está dando campo al orgullo y realmente no entiende el evangelio. Y no podías decir que estás en Cristo. Ojo, y lo he dicho más de una vez, perdonar no necesariamente es volver a ser los mejores amigos. Porque el que pide perdón requiere de 5 pasos. Requiere, número 1, de un encontronazo con Dios para enterarse de lo que hizo ofende a Dios y afectó a la otra persona. Requiere de medir su falta y estar dispuesto a reponer lo que rompió. Después
tiene que arrepentirse de lo que hizo y asegurarse de que no lo va a volver a hacer para venir a buscar a la persona y pedir perdón. Y el perdón es concedido. La persona que pide perdón no tiene que esperar un cambio inmediato de actitud y de trato solo porque pidió perdón y él está seguro en sí mismo que no lo va a volver a hacer. Solo el tiempo le va a dar la certeza a la persona que te perdonó a ver que su cambio y su pedir perdón fue genuino. Porque ¿cuántos vivimos en un círculo de pido perdón y lo vuelvo a hacer, pido perdón y lo vuelvo a hacer, pido perdón y lo vuelvo a hacer, pido perdón y lo vuelvo a hacer? Y ese círculo cada vez antes era más distante y después, o no pido perdón y la cosa se arregla. Nos agarramos a manazos la noche anterior y al día siguiente, hola mi vida, buenos días, ¿cómo amaneció? Con el ojo morado, bien, ¿y tú quieres cafecito? Eso es terrible, eso es fatal. Solo le estás echando al saco de la amargura, de la amargura, de la amargura, de la amargura. Aunque el saco diga azúcar, no sé, se me fue una marca. Es un saco de azúcar, pero lleno de amargura. Hermanos, perdonándonos unos a otros, como Dios también perdonó en Cristo. ¿Cuál es la base? Como Dios perdonó en Cristo. Esa es la base. Como Dios perdonó en Cristo. Y les voy a decir algo. Esto es imposible por esfuerzo humano. Es imposible por esfuerzo humano. Usted solo puede perdonar porque Cristo te perdonó. Usted puede amar porque Cristo te amó. Usted puede cambiar porque Cristo te transforma y te hizo nuevo. Nosotros no somos capaces de producir, crear amor. Solo lo podemos replicar. Dios es amor y Dios es el creador del amor. El amor es la decisión de velar por el bienestar del otro sin esperar nada a cambio. Es una decisión. No son las mariposas en la panza que sentimos cuando somos amados o cuando vamos a amar. Es una decisión, así como Dios tomó la decisión de su plan de salvación en Cristo Jesús para nosotros. Es una decisión. Hermanos, otro pasaje en Juan que dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si no pasa lo que pasa en las relaciones tóxicas, tienen conceptos cerrados y diferentes de lo que es el amor. Por ende entran a una relación con expectativas que no son realistas, que están llenas de toxicidad y las relaciones no funcionan. Amar porque Cristo me amó y perdonar porque Cristo me perdonó. Acuérdense que mucha gente, si usted va al diccionario, a veces perdonar dice que es olvidar. Pero nosotros tenemos un cerebro que no olvida. Pero olvidar, en este caso de perdonar, quiere decir dejar de poner atención en esa falta, en ese dolor que eso te genera y crear una identidad no sobre esa falta y ese dolor, sino sobre lo que Cristo dice que es usted, entendiendo que Él tiene planes buenos para usted y que solo tiene que venir a Él de todo corazón. Eso es todo. Es cambiar de enfoque. Decirse la verdad sobre quién es usted, sobre lo que Cristo dice que es usted. Y soltar. Perdonar es soltar. Suelte. Andamos acarreando tantas cadenas generacionales, pero usted tiene el poder en Cristo Jesús de romperlas, no solo de soltarlas. Algunas son de soltar como un lacito, otras son de romperlas. Hermanos, si usted intenta hacerlo por su propia fuerza, usted está cayendo en moralismo, en humanismo. Es como intentar dar lo que no tienes. Es imposible. Pero recuerde que en Cristo usted ha recibido todo. La cruz no solo te salva del castigo. La cruz te libera del poder del pecado. Examine su vida.
sigue viviendo como antes de Cristo? Tus malas palabras, ¿por qué te identifican tanto? ¿A qué acudes? Las malas palabras por lo general son una ofensa hacia otro. ¿A quién le estás hablando? ¿Saben qué es lo terrible? Muchas veces cuando estamos en nuestro propio rollo, se nos sale una mala palabra, estamos interactuando con nosotros mismos. Yo era uno que en mi monólogo interno muchas veces me automadreaba y me decía, hijo de tal más tonto. Yo mismo diciéndome eso. Claro, alguien inyectó eso en mí antes. Y yo, cada vez que me lo decía, lo estaba haciendo más grande. ¿Cómo te autotratas? ¿Es como Cristo hablándote con dulzura? ¿O es desde la amargura? ¿Hay áreas en donde seguís viviendo como el viejo hombre? O tal vez usted está aquí hoy y dice, pastor, yo no quiero más nada con mi actual yo y sé que necesito a Cristo y necesito venir a Él. Entiendo que Él murió en la cruz del Calvario por mis pecados, pagando un precio que ningún ser humano podía pagar, por eso tuvo que ser Dios hecho hombre para cumplir ese castigo. Me arrepiento de lo que soy y quiero vivir una vida mejor, me entrego a sus pies. Es hoy, es ya. Si usted está en Cristo, ¿cómo son sus palabras? ¿Hieren? ¿Destruyen? ¿O edifican y afirman? Si usted está en Cristo, ¿será que la gente no puede cometer errores? ¿Se recuerdan que el pastor David predicó de Pedro? Habló de Pedro la semana pasada. Él dijo, Pedro, usted va a fallar. Él dio el ejemplo del Mustang, ¿verdad? El caballo salvaje, el potro salvaje, que hay que amansar. A veces somos así. Yo le decía, mire, yo ni amansado, a mí me tienen que hacer de peluche para que haya algo bueno en mí. ¿Cómo son sus palabras hacia los demás? Otra pregunta. Su perdón. ¿Cómo está su perdón? Usted sabe que hay cosas que perdonar y también usted sabe que tiene que pedir perdón. Y mientras más lo postergue, más amargura y más amargura para el saco. Tus acciones edifican o destruyen. Hermano, listo, es concreto. Pida perdón hoy. Perdone hoy. Cambie su manera de hablar. No tenés que sonar igual que los de afuera. Decida vivir como alguien en Cristo. Y la decisión es hoy. Ministerio de Adoración puede subir. Hermanos, no se trata de portarse mejor. Conozco gente inconversa que se porta mejor que los cristianos. Y son lindísima gente. Súper dulces. Pero no tienen una relación con Dios. No tienen un futuro cierto, eterno, espiritual. Hermanos, no se trata simplemente de portarse mejor para que me vean, para que me acepten. Se trata de vivir como alguien que ya fue hecho nuevo en Cristo. Que ya el pecado y sus faltas no lo identifican. La pregunta no es si usted es religioso. La pregunta es si tu vida refleja que estás en Cristo. Y con eso los quiero dejar, porque el Evangelio no solo cambia el destino eterno, cambia tu manera de vivir hoy. En una conversación que tuvimos esta semana, por ahí en la escuela Raíz de Vida, alguien dijo, sí, la salvación es personal. Claro que es personal, pero se demuestra, se refleja. Vamos a orar. Y después de orar, quiero invitarlos a cantar un corito que se canta desde los 1800.
Es súper sencillo. Lo vamos a cantar a capela. Yo voy a dirigirles. Sean bondadosos, pacientes con este servidor. Pero quiero que reflexionen lo que este pasajote que les dije que es delicado nos dice. ¿Cómo está su vida en Cristo? ¿Cómo reflejas que estás en Cristo? Los que levantaron las manos por las malas palabras, revise ahí adentro. Es costumbre, están ya parte de mi léxico, me es difícil, sí es difícil. Agárrese caído, agárrese caída. Y no las diga más. No las diga más. Edifique. Le puedo pasar la lista de cosas que leí ahora. Edifique. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por esta mañana calurosa. Gracias por tu palabra. Gracias porque entendemos que Cristo reina, que Él vino para dar salvación al mundo y no simplemente para darnos una garantía de vida eterna, plena, sino también para moldear y transformar el nuevo yo que vive hoy, independientemente del contexto y las circunstancias que vivamos, y estamos llamados a reflejar esa identidad, la identidad de Jesucristo. Padre, perdona nuestras faltas, perdona nuestra falta de perdón, nuestra falta de pedir perdón, perdona nuestro robo del tiempo o de cosas, perdona nuestra amargura. Pero más allá, Señor, que entendemos que nos perdonas, te pido que las quites por completo de nuestro ser y que del conocimiento pleno que tenemos de Jesucristo se llene nuestro pensar y nuestro corazón. Ayúdanos a ser de bendición. En el nombre de Jesús. Amén.